Qué bueno es encontrarnos en este segundo día de la Santa Convocatoria. Quiero invitarles para que allí donde estén podamos inclinar el rostro y hablar con nuestro Padre Celestial. Padre, en tus manos encomendamos en esta hora, en el nombre del Señor Jesús. Y al abordar el tema del día de hoy, suplicamos tu dirección. Bendice a cada amigo, a cada hermano, allí en sus hogares, en el lugar donde esté, y que tu palabra sea hoy una guía segura. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, mis hermanos, estaremos abordando en esta ocasión, ¿el diezmo es una invención de la iglesia? Es una pregunta, ¿es el diezmo una invención de la iglesia o quién inventó el diezmo? Y vamos a ir a través de la Biblia para encontrar algunos principios que nos ayudan a entender. El primer versículo que vamos a leer para responder a la pregunta si el diezmo es una invención de la iglesia, le encontramos en el libro de Levítico en el capítulo 27, verso 32. Levítico 27, 32. Y dice, el diezmo será consagrado a Jehová. Dios mismo está hablando y está diciendo que el diezmo iba a ser consagrado para él. Y debemos llegar entonces a la conclusión que el diezmo es sagrado y ha sido reservado para Dios. Nadie, absolutamente nadie puede llegar a cambiar este principio. Dios se lo ha reservado. Desde el comienzo de la creación, Dios reservó algo para él. En el libro de Génesis, en el capítulo número 2, los versículos 16 y 17 nos dicen, y mandó Jehová al hombre. ¿Qué lo mandó? Diciendo, de todo árbol comerás, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comeréis de él, porque el día que de él comiere, morirás. Dios apartó algo reservado para él y le dijo al hombre, no comas de este árbol, no participes de este árbol es reservado para mí. No tienes el derecho de comer de ese árbol. Ahora, ¿cómo es esto? ¿O cómo se debiera comprender o comparar el principio del diezmo? Mira lo que encontramos ahora en el libro de Malaquías, en el capítulo número 7, en el capítulo número 3, versículos 7 y 8. En el libro de Malaquías nos dice, después de los días de vuestros padres, o desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mi ley y no las habéis guardado. Sigue diciendo, tornaos a mí, dice Dios ahora. Se han apartado de la ley de vuestros padres, pero ahora tórnense a mí y yo me tornaré a vosotros. Dios está diciéndole al pueblo, vengan hacia mí y yo me voy a volver hacia ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y me dijiste, ¿en qué hemos de tornarnos? Miren la pregunta que hace el pueblo. ¿En qué hemos de tornarnos? Dios dice, se han apartado de lo que yo dije desde los días de vuestros padres. Y ellos le preguntan, ¿pero en qué hemos de tornarnos a ti? Y ahora Dios contesta, ¿en qué hemos de tornarnos? Verso número 8. ¿Robará el hombre a Dios? Es la pregunta que Dios hace. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las primicias. Dios reclamándole al pueblo, Dios diciéndole al pueblo que ellos se habían apartado de los principios que Él le había dado a sus padres. Y ahora le pregunta, ellos dicen, bueno, pero ¿en qué hemos de tornarnos? Y Dios responde, miren, deben de tornarse a mí y deben de devolverme mis diezmos y mis primicias que ustedes me están robando. Qué tremendo pensamiento el que encontramos aquí en el libro de Malaquías. Ahora, en un libro llamado Testimonio para la Iglesia, en el tomo número 6, en la página 385 y la página 386, encontramos la siguiente declaración. El Señor dispuso que todo árbol del Edén fuera agradable para los ojos y bueno para el alimento. ¿Cuánto? Todos. Y sigue diciendo, e invitó a Adán y a Eva a disfrutar libremente de sus bondades, pero hizo una excepción. Dios creó todo y cuando creó todo, Dios ahora le dijo a ellos que podían participar de todo, pero Dios hizo una excepción. ¿Qué excepción? No debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios se reservó este árbol como un recuerdo constante de que era dueño de todo.
Ese es el principio. Dios es dueño de todo y Dios se reservó este árbol para recordarle a Adán y a Eva que Él era dueño de todo. Así les dio la oportunidad de mostrar su fe, su confianza, obedeciendo perfectamente a sus requerimientos. Es decir, el árbol de que hace mención el libro de Génesis en el capítulo número 2 demostraba que Dios era el dueño de todas las cosas y que ellos debían de respetar ese principio que Dios había hecho para ellos. En el libro de Malaquías, Dios les recuerda al pueblo: ustedes se han apartado del principio que yo ordené a vuestros padres. Tornaos a mí. Y ellos preguntan: bueno, ¿pero en qué hemos de tornarnos? Y Dios vuelve a recordarle: mis diezmos y mis primicias. Además, el mismo libro que estamos citando dice: así también sucede con la exigencia de Dios hacia nosotros. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido sucede lo mismo con nosotros que lo que sucedió con Adán y Eva y con nuestros antepasados? Mira lo que dice ahora: pone sus tesoros en las manos de los hombres, pero requiere que la 10ª parte sea puesta fielmente al lado de su obra. Dios está diciendo que Él requiere de nosotros, Él pone sus tesoros en nuestras manos, pero requiere de nosotros que nosotros devolvamos fielmente la 10ª parte que le pertenece al Señor. Requiere que esta porción sea entregada, ¿dónde? En su tesorería. Ha de ser devuelta como propiedad suya. Es sagrada y debe emplearse en fines sagrados, para el sostén de los que han de proclamar el mensaje de salvación por todas partes del mundo. Así como el árbol era de Dios y debían de respetarlo, Dios dice ahora que Él ha puesto sus tesoros en nuestras manos y que ese tesoro que ha sido puesto en nuestras manos, Dios pide la 10ª parte. Esta 10ª parte debe ser llevada a la tesorería del Señor, porque es consagrada y sagrada al Señor. Y siendo consagrada y sagrada al Señor, le pertenece al Señor y Dios la coloca, debemos de colocarla en la tesorería de la iglesia para aquellos que llevan el evangelio a todas partes del mundo. Además, el libro de Génesis, en el capítulo número 14, encontramos nosotros algo interesante. ¿Cuál era la costumbre de los primeros patriarcas acerca de la 10ª parte de sus ingresos? ¿Cuál es la costumbre? El libro de Génesis nos recuerda cuál era la costumbre entonces de los patriarcas concerniente a la 10ª parte. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, verso 19. Y bendígolo y dijo: bendito sea Abraham del Dios, el Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra, verso 20. Y bendito sea, y diole a Abraham los diezmos de todo. Sea bendito el Dios alto, que entregó a tus enemigos en tus manos, y diole a Abraham el diezmo de todo. Es decir, que desde la antigüedad, los patriarcas y todos ellos tenían como principio devolver la 10ª parte que le pertenece al Señor. El libro de Génesis, en el capítulo 28, versos 20 y 22, dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diese pan para comer y vestido para vestir, verso 21, y si tornara en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me dieses, el diezmo lo he de apartar para ti. Es decir, que los patriarcas en la antigüedad regresaban la 10ª parte de todas las entradas que ellos llegaban a obtener. Además, el libro Patriarcas y Profetas, en la página 564, tiene una declaración interesante. La declaración dice así: el origen del sistema de los diezmos es anterior a los hebreos. ¿Cómo? Dice: el origen del sistema de los diezmos es anterior a los hebreos. Desde los primeros tiempos, el Señor exigió el diezmo como una cosa suya, y este requerimiento fue reconocido y cumplido en la antigüedad. Sí, este requerimiento fue
reconocido antes y luego continuó a lo largo de la historia y Dios lo reclama hoy como nuestro. Pudiéramos decir a esta altura, entonces, que el diezmo no es una invención de la iglesia o de los líderes de la iglesia. El diezmo es una invención del mismo Creador, es decir, de nuestro Dios, de Jehová, el Creador de los cielos y de la tierra. Ahora, ¿qué ocurría en la economía hebrea? ¿Cómo era la economía hebrea y qué ocurría en esa economía? Mira lo que dice el libro de Levítico. Y todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová son. Es cosa sagrada a Jehová. Y si alguno quiere redimir algo de sus décimas, añadirá su quinto a ello. Y toda décima, y miren bien lo que dice aquí, escuchemos bien lo que dice aquí, toda décima de vacas, toda décima de oveja, de todo lo que pase bajo la vara, la décima será consagrada a Jehová. Es decir, que en la economía hebrea, Dios estableció claramente de qué cosas los hebreos tenían que dar sus diezmos. Y aquí encontramos que dice que de todo el fruto de los árboles, encontramos que era consagrada para Jehová. Y encontramos también que de las vacas, de las ovejas, había que devolverle a Dios la décima parte. Además, el libro de Malaquías, en el capítulo 3, verso 10, texto que nosotros conocemos muy bien, dice de la siguiente manera: traed los diezmos del alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos. ¿Y qué más? Y abriré y vaciaré sobre vosotros bendiciones. ¿Hasta qué? Hasta que sobreabunden. Dios ha prometido bendiciones y esas bendiciones vienen conforme tú y yo somos fieles en devolver lo que le corresponde a Dios, lo que le pertenece a Dios. En la economía hebrea, apreciados amigos y hermanos, en la economía hebrea, una décima parte de las rentas del pueblo se reservaban para sufragar los gastos del culto público de Dios. Una décima parte estaban destinadas para eso. Cuando los israelitas estaban por establecerse, cuando los israelitas estaban por establecerse como nación, la ley del diezmo fue confirmada como uno de los estatutos, ordenanzas divinamente, en cuya obediencia ellos debían de cumplir para su prosperidad. Es decir, Dios nunca ha querido que su pueblo sea un pueblo pobre. Dios ha querido que su pueblo sea un pueblo que tenga abundantes bendiciones de parte de nuestro Dios. Y aquí Dios quería que su pueblo llegara a ser un pueblo rico, pero tenía que cumplir con los requerimientos de Dios, devolviéndole a Dios la décima parte. Todas las décimas partes, dice el libro del Éxodo, Elena de White citando el libro del Éxodo, todas las décimas de Jehová son. Este pasaje se halla en la misma forma de expresarse que en la ley del sábado. Sí, en la misma ley del sábado. El séptimo día será reposo, sábado para Jehová tu Dios. Y aquí dice que la décima parte es consagrado a Jehová tu Dios. Es decir, el sábado y los diezmos tienen la misma importancia delante de Dios y la misma bendición delante de Dios. Es interesante que muchos de nosotros a veces somos fieles en venir el sábado a la iglesia, pero no somos fieles en devolver la décima parte cuando tiene la misma característica, lo tienen los dos. Además, en el libro Patriarcas y Profetas, Elena de White escribió: Dios reservó para sí una porción específica del tiempo y de los recursos pecuniarios del hombre, y nadie podía dedicar sin culpa cualquiera de estas cosas a sus propios intereses. Elena de White menciona dos cosas: tiempo, es decir, el sábado, y menciona también que la parte económica, y dice que estas dos cosas le pertenecen a Dios y que nadie debiese tomar la idea de aprovecharse de esto o de hacer del sábado un día para sí o hacer de los diezmos algo con la cual yo decido qué hacer con ello cuando Dios ya estableció cómo hacerlo. En el libro del Éxodo, en el capítulo 34, verso 26 dice: las primicias de los primeros frutos de la tierra
meterás en la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y Jehová dijo a Moisés, escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho alianza contigo y con Israel. Dios había hecho la alianza con Israel para que Israel fuera fiel al requerimiento de Dios, al devolverle a Dios lo que a él le pertenece. Cuando tú lees 2 de Crónicas, capítulo 31, los versículos del 5 al 6, dice, y como este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchísimas primicias de grano. Y escucha bien de qué devolvían. Primicias de grano, de vino, de aceite, de miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo los diezmos de todas las cosas en abundancia. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas. Y trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y pusiéronlos por montones. Es decir, que encontramos aquí que no solamente eran de unas cosas, sino que de todo lo que ellos sembraban y tenían y producían, ellos le devolvían al Señor los diezmos. Y le devolvían los diezmos de aquellas cosas que ellos habían prometido al Señor, eran consagradas al Señor y los traían al Señor. Elena de White nos vuelve a decir lo siguiente. Dice, aún antes de que se pudiese reservar el diezmo, había que reconocer los derechos de Dios. Se le consagraban los primeros frutos que maduraban entre todos los productos de la tierra. Entre todos los productos de la tierra estos primeros productos de la tierra eran del Señor, eran dedicados al Señor. Dios los reclamaba para Él. Se apartaban para Dios las primicias de la lana cuando se trasquilaban las ovejas, del trigo cuando se trillaba, del aceite y del vino. Es decir, Dios pedía todo. De la misma manera, hoy Dios está llamando a nosotros para que nosotros podamos hacer también lo mismo, devolviéndole a Dios la parte que le corresponde. Y usted dirá, pastor, pero ¿por qué esto no menciona nada de las ofrendas? Solo les interesa el diezmo. Porque me corresponde a mí hablar específicamente si el diezmo es una invención de la iglesia o es una invención de Dios. Y hemos visto que el diezmo es una invención de Dios. Otro compañero estará abordando lo que tiene que ver con las ofrendas. Mis amigos, de idéntica manera, se apartaban los primogénitos de los animales y se pagaba el rescate por un hijo primogénito. Las primicias debían presentarse ante el Señor en el santuario y luego se dedicaba al uso de los sacerdotes. ¿Se dedicaban dónde? En el santuario. Por lo tanto, aquellos que dicen que yo puedo dar mi diezmo donde yo quiero y llevarlo donde yo quiero, cuidado, Dios no lo ha establecido de esa manera. No es como yo quiero, sino como Dios lo ha establecido. De esta forma, se recordaba constantemente al pueblo que Dios era el verdadero propietario de todas las cosas. Era el propietario del campo, era el propietario de los rebaños, era el propietario de las manadas. Y que Él era el dueño de la luz, era el dueño del sol, es dueño de la lluvia. Para que el que siembra, Él es el dueño de todas las cosas. Por lo tanto, todo lo que le poseían le pertenecía a Dios. Y ahora, como le correspondía o le pertenecía a Dios, todos devolvían de darle a Dios o traerle a Dios de lo que Él les había dado. Cuando los hombres de Israel, apreciados amigos y hermanos, cargados con las primicias del campo y de las huertas y los viñedos, se acercaban al tabernáculo, reconocían públicamente la bondad de Dios. Cuando tú y yo venimos el sábado a la iglesia, y al venir a la iglesia venimos con nuestra Biblia, con nuestro himnario, con nuestra cartilla, con nuestro sobre, venimos diciéndole, Señor, venimos a adorarte, venimos a rendirte culto, venimos a reconocerte como creador, venimos a reconocerte como dueño de todo. Y te lo demostramos trayendo aquí nuestra 10ª parte de todo lo que tú nos has bendecido. Podemos entonces decir con toda certeza y con toda seguridad que el diezmo no es una invención de la iglesia, sino que el diezmo es una invención del mismo Dios. Es una invención de Dios para el beneficio de ¿quién? Tuyo y mío. Para que nuestras
en nuestras casas no falte alimento, para que tengamos en abundancia. Te recuerdo Mateo capítulo 6, verso 33 para ir concluyendo. Lo más importante es que conozcas a Dios como único Rey, que hagas lo que Él te pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesite. Esta es tomado de la traducción de lenguaje actual. Me gusta porque dice, lo más importante para ti y para mí es que reconozcamos a Dios como único Rey, que hagamos lo que Él pide y que Él nos dará a su tiempo todo lo que nosotros necesitamos. El Señor no solo reclama el diezmo como suyo, sino que nos muestra cómo debemos reservarlo para Él. Él dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Proverbios 3:9. Esto nos enseña que hayamos de gastar, que no gastemos los recursos que le pertenecen a Dios y que antes que nosotros gastemos el recurso que Dios nos coloca en nuestras manos, debemos apartar el diezmo del Señor. Las instrucciones dadas por el Espíritu Santo mediante el apóstol Pablo acerca de los donativos presentes en un principio se aplica también al diezmo. Cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo según haya prosperado. 1 Corintios capítulo 16, verso 12. 2. Aquí se incluye tanto el diezmo, tanto las ofrendas como el diezmo. Y esto no es simplemente dirigido a los que tienen dinero, sino a todos se nos dirige esto. Por eso Dios dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probarme en esto, dice Jehová de los ejércitos, y os abriré la ventana de los cielos y derramaré, vaciaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. Mis amigos, podemos concluir entonces en esta ocasión. El diezmo es una invención. El diezmo no es una invención de la iglesia. La respuesta es no. Un breve bosquejo en la Biblia y en los pensamientos de Elena de White, como lo hemos hecho en esta mañana, responde, o en esta hora, en esta tarde, responde a la pregunta. El diezmo es una invención de Dios. Dios lo reclama como suyo y debemos devolverlo. Además, en cada hogar, cada padre debe enseñar a sus hijos este principio de apartar primero lo que le pertenece a Dios. El Señor nos ha hecho mayordomos suyos y nos ha hecho mayordomos suyos y ha puesto sus recursos en vuestras manos para que lo administremos sabiamente y para que le devolvemos a Él lo que le corresponde, la 10ª parte, reconociéndolo a Él como dueño, reconociendo su señorío sobre nosotros, y nosotros le decimos, Señor, venimos a adorarte, pero justo con la adoración traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas y traemos el equivalente a nuestras primicias de todo lo que tú nos has dado, porque venimos a honrar tu nombre, venimos a alabarte, a agradecerte y te reconocemos como nuestro Dios. Entonces, el diezmo no es una invención de la iglesia, es una invención de Dios, dada a su pueblo desde mucho antes que existiera cualquier hebreo sobre la tierra. Oremos. Padre, en esta hora te agradecemos por permitirnos compartir estos pensamientos con cada uno de tus hijos. Bendice a tu pueblo, guíanos a lo largo de esta semana de Santa Convocatoria. Quédate en cada hogar, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos.